En la historia de nuestro periodismo cultural son determinantes los grupos que se integran en los años 20 y 30, entre otros los contemporáneos, porque gran parte de su trabajo lo hacen en las mesas de los cafés. Los cafés adquieren una importancia mayor de la que siempre han tenido, que no es poca, porque ahora de lo que se trata no es solo de reunir a los amigos, sino de reunirlos con el objeto de elaborar una publicación, de hacer revistas. Ahí se gesta Contemporáneos, las revistas de los estridentistas, de los agoristas, del movimiento 30-30. En fin, hay un gran movimiento cultural que se gesta, se desarrolla y tiene resultados en los cafés. Vamos a hacer un recorrido por ellos. Acompáñenos. Una publicación determinante para la cultura mexicana fue la revista Los Contemporáneos, que dio lugar al llamado Grupo Sin Grupo, cuyos integrantes fueron llamados como su revista, Los Contemporáneos. Grupo polémico y propositivo, los contemporáneos ejercieron un cosmopolitismo que frecuentemente chocaba con el nacionalismo exacerbado de la posrevolución. Sus actitudes e incluso su obra dieron lugar a grandes e intensos debates a lo largo de muchos años. En 1927 apareció la revista Ulises. Tiempo después, Salvador Novo reflexionaría sobre los editores y dijo: este grupo de Ulises fue en un principio un grupo de personas ociosas. Nadie duda hoy día de la súbita utilidad del ocio. Había un pintor, Agustín Lazo, cuyas obras no le gustaban a nadie. Un estudiante de filosofía, Samuel Ramos, a quien no le gustaba el maestro Caso. Un prosista y poeta, Gilberto Owen, cuyas producciones eran una cosa rarísima, y un joven crítico que todo lo encontraba mal, que se llama Javier Villaurrutia. En largas tardes, sin nada mexicano que leer, hablaban de libros extranjeros. Fue así como les vino la idea de publicar una pequeña revista de crítica y curiosidad. Esa pequeña revista, Ulises, fue en realidad una propuesta seria y de enorme rigor literario que tendría un fuerte impacto en la vida del país. A diferencia del nacionalismo que se imponía en todos los ámbitos de la cultura, los miembros de Ulises se atrevieron a publicar en sus 6 escasos números a los escritores de la vanguardia europea como André Gide, Paul Valéry o James Joyce. Y a los estadounidenses, Carl Sandburg y John Dos Passos. Con ello, abrieron espacio a novedosas formas de arte que enriquecieron el ambiente de esos años. Salvador Novo y Javier Villaurrutia fueron los directores de aquella aventura que nombraron Ulises para buscar quizá el abandono de las fronteras seguras. De inmediato se unieron al proyecto Jaime Torres Bodet, Jorge Cuesta, Gilberto Owen, Bernardo Ortiz de Montellano y un poco después, Carlos Pellicer. La propuesta cosmopolita del grupo les ocasionó afinidades y rechazos. Algunos los acusaron de afrancesados, otros fueron parte del asombro de sus lecturas. Lo importante es que los trabajos contenidos en la revista son lecturas arriesgadas, innovadoras, maduras, que fortalecieron el entorno de las letras nacionales. Los integrantes de este nutrido grupo cultural tomaron el nombre de su revista al crear el Teatro de Ulises, una refrescante propuesta que renovó el espacio escénico en México. Con el patrocinio de Antonieta Rivas Mercado, hija del constructor de la Columna de la Independencia, el arquitecto Antonio Rivas Mercado,
El grupo reinventó los contenidos y rompió con las añejas estructuras del teatro que se hacía en México. Ellos tradujeron obras de diversas lenguas, dirigieron la puesta en escena y se transformaron en actores. Destacó la gran actriz Clementina Otero, que fue la diva del grupo. Rodríguez Lozano y otros pintores que formaban parte del grupo hicieron escenografías y el trabajo de todos puso al alcance del público mexicano lo mejor de la creación universal. Producto de la experiencia de Ulises fue también la revista Contemporáneos. Contemporáneos fue una revista que proyectó su importancia, su influencia prácticamente a lo largo de todo el siglo XX. Es una publicación sobre la que se vuelve. Muchos de los que colaboraron aquí incluyeron trabajos publicados en Contemporáneos, en sus recopilaciones, en sus libros. Y es algo común que volvamos sobre esos textos, que los citemos, que los releamos, porque están ahí, forman parte de la cultura del siglo XX, de lo mejor de la cultura del siglo XX. Los contemporáneos solían frecuentar cafés como el Lady Baltimore, donde por cierto Antonio Caso presidía una mesa donde se congregaban sus alumnos, amigos y admiradores que lo buscaban para escuchar el verbo elocuente que le dio celebridad. Al mismo café asistió el general Aspirina, un general villista que decía curar el dolor de cabeza con un disparo en la frente. Salvador Novo, al fin cliente asiduo, escribió en tono satírico sobre la carta de Lady Baltimore, tan parecida a la de cualquier fuente de sodas de Estados Unidos. ¿Quién que no sepa pronunciar, dijo Novo, osará comerse un marshmallow puff y los ice cream sodas, vasos llenos de espumarajos y con 2 popotes? Los Lifesavers, a su vez, tienen el sabor que deja una extracción de muela. Quizá por tanto extranjerismo, Novo invitaba a pasar revista por San Francisco o Plateros, donde estaban el Globo, el Café de los Bajos del Palacio de Iturbide y el Sanborns, The House of Tiles, la Casa de los Azulejos, que el poeta, también cliente de toda la vida, veía entonces con cierta flojera, pues el lugar, escribió el poeta, se atesta de la misma gente que hace su pedido con displicencia y se aburre uno. Parece que las pavas reales van a poner un huevo entre las lámparas. Pero esas cafeterías nada tenían de aburridas. Sobre sus mesas se proyectaron publicaciones relevantes en la historia de nuestro periodismo cultural. Este es el número 1 de Contemporáneos de junio de 1928. Es una portada, pues si ustedes quieren, futurista. La tipografía es muy peculiar. Es un juego interesante que no se acostumbraba entonces. El diseño total de la portada también es novedoso. Los escritores de este primer número son, bueno, algunos de los editores, como Bernardo Gastelum, que era un funcionario del Departamento de Salud, que así se llamaba entonces lo que hoy es la Secretaría de Salud. Después fue diplomático y me da la impresión de que abandonó la literatura por la política. No sucedió lo mismo con Bernardo Ortiz de Montellano o Enrique González Rojo, que murió tempranamente, por cierto. Se considera miembro del grupo al poeta Elías Nandino, pese a que nunca publicó en Contemporáneos. En cambio, Hermilo Abreu Gómez, colaborador asiduo, acabaría distanciado quizá por sus tendencias de izquierda que lo llevarían a la militancia comunista. El caso
es que no pasó a la historia como parte de este archipiélago de soledades, como le llamaban. Las firmas de Mariano Azuela, Alfonso Reyes, Julio Torri o Luis Cardosa y Aragón dan fe de la importancia de contemporáneos que dejó una huella profunda en nuestras letras. Como suele suceder, los colaboradores de Contemporáneos escribieron para otras revistas como Forma, la primera publicación mexicana dedicada íntegramente a las artes visuales y las artesanías. Apareció entre 1926 y 1928. Su director fue Gabriel Fernández Ledesma y Salvador Novo tuvo ahí el triste título de censor. En esa función, bajo un artículo de Anita Brenner sobre Siqueiros, Novo insertó una lamentable nota según la cual acogía la obra del pintor por lo que de firme expresión plástica significa, sin que le interesen ni menos apruebe sus ideas filosóficas o políticas. Era una explicación no pedida, pero dirigida a los patrocinadores de la revista, que eran la Secretaría de Educación y la Universidad Nacional. Pero más allá de eso, la revista vale por sí misma. Ejerció y ejerce una influencia sobre las publicaciones de artes plásticas que se han hecho a lo largo de la historia del siglo XX y hasta ahora en el siglo XXI. Forma se ocupó de temas, por supuesto los tradicionales, la pintura de caballete, el muralismo que estaba en boga, pero incorporó al mundo cultural otros temas que se veían con cierto desdén. Por ejemplo, la caricatura, la fotografía, la pintura de pulquerías. La pintura de pulquerías mereció un texto de Jean Charlot, el gran pintor francés que vino a México a ayudarnos a recordar quién era José Guadalupe Posada. Precisamente Jean Charlot, en un texto sobre la pintura de pulquerías, nos reclama, porque debemos sentirnos orgullosos de tener estas cosas, y él nos reclama porque dice: conozco a unos mexicanos cultos que hicieron un viaje a Egipto a ver el Keops, se refiere a la pirámide de Keops, pero nunca han ido a Teotihuacán, que bien vale Egipto, dice el gran Jean Charlot. En sus páginas aparecieron fotos de Tina Modotti para manifestar que la fotografía también era un arte. Una de esas fotos era la de una escultura de la autoría del joven Fernando Gamboa, quien se convertiría en nuestro museógrafo mayor. Otra sorpresa para quien ojee la revista es un grabado de Manuel Esperón, quien sería atraído por la música, en la que cobraría celebridad y a la que entregaría composiciones tan conocidas como Flor de Azalea y Amorcito Corazón. En una unión rica en matices, los contemporáneos, Novo, Villaurrutia, Owen, escribían sobre arte al igual que Samuel Ramos, Hermilo Abreu Gómez o Manuel Romero de Terreros. El doctor Atl también, como todo el mundo sabe, no solo fue un gran pintor, sino que fue un gran escritor, publicó una buena cantidad de libros, se ocupó de los retablos del Señor del Hospital, los retablos que son una manifestación popular de arte que podemos ver en muchas iglesias del país, que todavía pues podemos verlas y enorgullecernos de ellas. De Fernando Leal se publicaron grabados y reproducciones de pintura interesantísimas. En fin, y bueno, Fermín Revueltas, ¿qué no decir de Fermín Revueltas? Muralista de San Ildefonso, un gran dibujante, un excelente vitralista, y esta es una apreciación temprana
de su producción artística. En Forma se destacó la importancia de las escuelas de pintura al aire libre, de la Escuela Nacional de Bellas Artes, esto es, la Academia de San Carlos, y se celebró repetidamente la apertura de la Escuela de Escultura y Talla Directa, más conocida como La Esmeralda. Quienes admiran las sandías, esas sabrosas sandías de Rufino Tamayo, seguramente tendrán dificultad para reconocer lo que publicó la revista Forma en 1927, un artículo de Gabriel Fernández Ledesma acompañado por la reproducción de varias pinturas del oaxaqueño que están todavía dentro de una estética muy cercana a lo que hacía Diego Rivera, muy de la escuela mexicana, de la que se apartaría muy poco tiempo después Tamayo para hacer ya lo que le conocemos. La revista Forma recibió opiniones muy valiosas de autores de primer orden y quiero leer un pequeño fragmento de la felicitación que envía el gran Alfonso Reyes a los editores de la revista. Dice Reyes: Forma me ha dado una viva alegría, causa orgullo ver una revista tan admirablemente presentada y tan rica de forma y pensamiento. Eso era la revista Forma. ...1932 es un año abundante en publicaciones clásicas y vanguardistas, de tinte popular o corte literario, que continuaban después de un largo recorrido como Revista de Revistas o El Universal Ilustrado, o de reciente aparición como Número, publicación fundada y dirigida por el diplomático y crítico de danza Guillermo Jiménez. En la revista publicaron escritores como Alfonso Reyes y Pedro Enríquez Ureña, y por supuesto tuvo un importante apoyo en los escritores del grupo Contemporáneos. Vuelvo a ti, soledad, agua vacía, agua de mis imágenes tan muerta, nube de mis palabras tan desierta, arca de la indecible poesía. ¿Sí? Es un poema del gran Carlos Pellicer que nos remite a la tradición de café y letras. Aquí, en otro lugar de La Mancha, una cafetería que ha resucitado esta tradición y que afortunadamente ha sentado precedente porque ahora existen muchas librerías con cafetería. Se cultiva la charla sobre temas literarios, se cultiva la lectura y esto hay que agradecerlo. El poema de Carlos Pellicer apareció en la revista Número, una revista de 1933, en la que colaboraron varios de los contemporáneos, Antonio Acevedo Escobedo, Luis Cardosa y Aragón, el dramaturgo Leopoldo Usigli, el poeta español León Felipe, en fin, una publicación para leerse y releerse. Son los años del llamado maximato del general Plutarco Elías Calles. Su fuerza es de tal magnitud que obliga a renunciar al presidente Pascual Ortiz Rubio para designar a un amigo cercano, el general multimillonario, dueño de casinos y bancos, Abelardo Rodríguez, quien acepta las reglas del juego, se conforma con administrar el país, aparecer en actos oficiales, pero deja el gobierno en manos del jefe máximo de la revolución, el propio Elías Calles. La política gubernamental sigue sustentada en un fuerte carácter nacionalista. Así, aparece una revista que es reflejo de su tiempo, Nuestro México, dirigida por Armando Vargas de la Maza. Aguas fuertes de la revolución, sí, es el título
de uno de los artículos de esta formidable revista Nuestro México, que se ocupó del muralismo, por supuesto, de nuestros grandes pintores, del renacimiento del grabado mexicano, tiene varios textos dedicados a esto mismo, el Sonido 13, que es un acontecimiento de la época para la música mexicana y universal, poemas del estridentista Germán Luis Arzubide, o del poeta comunista Carlos Gutiérrez Cruz, el autor de los versos que están en el listón que puso Diego Rivera en los murales del tercer piso, en el patio poniente de la Secretaría de Educación Pública. Es pues una revista que le sigue la huella a la Revolución Mexicana en lo que se refiere a la creatividad. En fin, Nuestro México fue una revista excelente que cumplió con la tarea de difundir esto que se hacía en el arte, en las letras mexicanas, en años donde ya la revolución empezaba a cobrar madurez. En ese tiempo, Jorge Cuesta fundó la revista Examen, que libraría una ejemplar batalla en favor de la libertad de expresión. Los colaboradores de la publicación fueron sus compañeros de contemporáneos y algunos escritores cercanos al grupo. Los problemas para la revista empezaron cuando se inició la publicación por entregas de Cariátide, la novela de Rubén Salazar Mayén. Esta obra trataba de la vida de los militantes comunistas y los presentaba como capaces de grandes hazañas, pero con las debilidades propias de todo ser humano. El texto estaba salpicado de algunas palabras consideradas soeces, lo que dio lugar al escándalo. Abrió el fuego contra Examen el periódico comunista El Machete, que reclamaba a Salazar Mayén, quien sufría una parálisis de medio cuerpo, su prosa zafia y cojitranca como él. Paradójicamente, a la cruzada del Machete se unieron periódicos que muy lejos estaban de simpatizar con el comunismo, como Excelsior, El Universal, El Nacional y La Prensa, los que acusaban a Examen de ofensas a la moral y de emplear una inadmisible crudeza de lenguaje en un ambiente de degeneración moral. En respuesta, sin juzgar la calidad de la novela, salieron en defensa de la libre expresión varios escritores. Entre ellos, destaca Mariano Azuela, quien dijo que una obra de arte no es moral ni inmoral, pues como toda creación, no está sujeta sino a sus propias leyes. Jorge Cuesta, Salazar Mayén y otros redactores de la revista fueron consignados ante la autoridad por ultrajes a la moral pública y a las buenas costumbres. Al parecer, la embestida estaba dirigida contra Narciso Bassols, el secretario de Educación Pública, quien había impulsado una campaña de educación sexual. Con Bassols colaboraban varios de los redactores de la revista y por esa razón fue el blanco de aquella campaña que finalmente, 2 años después, le costaría el puesto. En esa época, a mediados de los años 30, abrió sus puertas el Café París, lugar de reunión de grupos, sede de tertulias e improvisada redacción de valiosas revistas. Por el París desfiló prácticamente toda figura de las letras que pasó por México. Ahí tuvo el exilio antifascista un centro de animadas discusiones y después los españoles, desterrados de su patria por la guerra civil, hallaron en ese lugar calor, amigos y disputas sin fin. Son años en que creadores de todo el mundo vienen a México, atraídos en parte por el ambiente revolucionario, pero también porque en Europa el fascismo ascendía y había que salir de ahí. Vienen, por ejemplo, el cineasta ruso Sergei Eisenstein, viene el escritor
autor de esa novela formidable que es Bajo el Volcán, Malcolm Lowry. Viene también Hannes Meyer, el segundo director de la Bauhaus, que entonces era muy poco conocida en México, esta institución. Pero viene aquí Hannes Meyer y se queda 11 años. Y son solo 3 casos de decenas, cientos, miles que se pueden mencionar de esos años. Sencillamente con el exilio español arriban a México cientos y cientos de intelectuales de altísimo nivel que no le costó a México ni un centavo formar, ¿eh? Y aquí nos beneficiamos de ellos en la cátedra, en la prensa y en sus libros. Son pues años formidables para México, son años de crecimiento intelectual, de producción de grandes obras literarias, de revistas abundantes, son años de charlas intensas, pleitos, y creatividad en el Café París, a donde asistían, entre otros, el gran Octavio Paz. Eso era el México de los años 30.